hasta el punto incluso de que nadie sabe cómo lo hace realmente y el tipo no quiere publicidad ninguna. De hecho, se opuso a la publicación de su biografía porque, claro, el tipo tiene el santo grial de la rentabilidad en las inversiones, ¿no? Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Ahora, en esta segunda parte, con Pablo Domínguez, vamos a conocerlo un poco más. ¿Qué tal, Pablo? ¿Te podrías definir un poco a ti mismo, aunque suene un poco difícil o tópico? Buenas tardes, Adrián. Pues bueno, ¿no? De definirme sencillo, un tipo normal, extremeño nacido en Sevilla y al que pues le gusta la lectura como forma también de cubrir su curiosidad, de mejorar su conocimiento y bueno, soy economista, soy planificador financiero también, certificado por EFPA España como planificador y aparte también pues, profesor colaborador con una escuela de negocio de Cataluña, de Barcelona, que prepara las certificaciones profesionales de mi profesión, ¿no? El asesor o planificador financiero, gracias a Dios, tiene 4 niveles de certificaciones profesionales y bueno, la verdad es que como amante de la profesión que desarrollo de hace 17 años, pues me gustó, ¿no? El también participar como docente o como profesor para también enseñar a otros compañeros que quieran también dedicarse a este negocio. Mis 4 abuelos son profesores o fueron profesores, ¿no? Yo creo que eso tiene algo que ver, ¿no? En que haya acabado también con docencia, por un lado, en escuelas, ¿no? De negocios con mi certificación y con mis clientes también, con los que evidentemente la labor docente es continua, ¿no? Porque siempre un planificador financiero, entre otras cosas, pues tiene que traducir, ¿no? En idioma de cada familia, pues qué está ocurriendo en el mundo desde un punto de vista económico para que después obviamente sus decisiones económicas presentes y futuras se tomen con la mayor sensatez, ¿no? Y sentido común posible. ¿Y qué te aporta la docencia? Te respondo en línea con lo que te comentan varios autores, ¿no? Hay un libro de ventas que me encantó, que es Frank Berger, y que te indicaba que la mejor forma de aprender a vender es hablando en público, y otros autores que te indican que la mejor forma de aprender es enseñando. Uno, esas dos recomendaciones, y eso fue un poco lo que me empujó también a la docencia. Pues mira, muy parecido a una de las razones principales por las que monté este podcast. Totalmente. ¿Y entonces qué te aportan los libros? Fundamentalmente conocimiento, disfrute, recordarme cuán ignorante soy, absolutamente, y sobre todo es una forma digamos, cubrir o alimentar la curiosidad gigante que siempre tengo, ¿no? Si hay algo que le doy gracias, ¿no? A la vida, ¿no? A Dios o la secuencia genética, ¿no? Que me haya tocado, ¿no? Por nacimiento es tener una curiosidad gigante, ¿no? Y esto con libros obviamente tienes la forma perfecta, ¿no? Por los diferentes ámbitos de conocimiento que te proporciona. Es un buffet libre, ¿no? Es como el que llega con muchísima hambre a un buffet libre gigante, pues para mí una librería, aparte de otras sensaciones, es justamente eso, ¿no? Decir, oye, ¿de qué quiero saber más, ¿no? O dónde quiero ir reduciendo mi gigantesco campo de ignorancia. Y sobre todo también la lectura me ha ayudado a pensar. Y esta parte para mí me resulta clave, ¿no? Es decir, me ha ayudado a pensar, me ha ayudado a mejorar mi capacidad en la toma de decisiones y también me ha ayudado también a vivir más en paz, ¿no? En cierta forma, ¿no? Es decir, me ha dado una sensación también de tranquilidad interna, en el sentido de saberte, ¿no? O de situarte, ¿no? En dónde estás realmente y que eso también te dé una cierta tranquilidad. Muy bien. ¿Y podrías decirnos tus libros favoritos? Sean de ficción o de no ficción. A ver, el orden es indiferente, ¿vale? Yo te voy a decir varios libros que me han dado la vuelta a la cabeza entera. Nassim Nicolás Taleb. No te diría un libro, te diría el autor. Como autor, es un autor que me ha hecho preocuparme por la filosofía, por ejemplo, cosa que para mí era una temática absolutamente abandonada y que tampoco le veía demasiado sentido, claro, ignorante de mí, y me ha hecho un seguidor acérrimo de la corriente del estoicismo, la cual me ha dado muchísimo a nivel personal y a nivel vital y a nivel laboral. Es una corriente que recomiendo a los lectores que ahonden sobre ella en la medida de sus posibilidades, porque es una corriente muy sencilla
de entender, seguir. Cada vez está habiendo más literatura en castellano. Invicto, de Marcos Vázquez, es buenísimo, por ejemplo. Lo tengo en pendientes, o bueno, en este caso, Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. Sería También es bueno, aunque me gusta más el de Marcos Vázquez, me gustó más. También fue el primero. normalmente el primer libro de estoicismo que te lees te marca, ¿eh? También te lo digo. Es decir, Exacto. y habría como dos líneas de lectura, uno de los propios autores, como puede ser leer a Epicteto, leer a Marco Aurelio, que es un libro para tener en su edición el libro negro en grande, incluso enmarcarla en casa, y no es ninguna locura, ¿no? Tener el libro de Marco Aurelio en Meditaciones, tenerlo enmarcado en tu salón de casa. O, por ejemplo, leer a Séneca, ¿no? También es absolutamente apasionante. O la lectura de estoicismo de autores que te lo interpretan. Pues puede ser Massimo Pigliucci, como puede ser también el libro de Marco Vázquez, como puede ser también un autor que me parece fantástico, es Ryan Holiday, que tiene varias temáticas sobre ella. Tengo un podcast, sí, La quietud es la clave, que comenté Efectivamente, con Fernando de Píldoras del Conocimiento. El obstáculo es el camino, que lo Muy editó bueno. El ego Océano. es el enemigo. El ego es el enemigo, librazo. Y ahora estoy con Quietud, ¿no? Ahora uno de los dos libros que estoy leyendo ahora es Quietud, me está pareciendo espectacular. Mi favorito de él por ahora es mi favorito porque es el que toca más temáticas. Totalmente. Y mi última adquisición de Ryan Holiday es Diario para Estoicos, que es una lectura para cada día del año, también muy interesante. Y tengo ahí en pendientes de lectura ya adquirido en mi antibiblioteca, como diría Taleb, que sería, digamos, los libros comprados pero pendientes de lectura, Vida de los Estoicos, ¿no? Donde ahonda, digamos, en la vida de diferentes personajes de aquella época, tanto en Grecia como en Roma, ¿no? Incluso con la distinción del estoicismo griego frente al estoicismo romano, ¿no? Y la verdad que me parece una temática genial. Vuelvo al inicio, que me desvío. Nassim Nicolás Taleb, y para mí su libro de cabecera, el libro que me hizo ver la vida de otra forma, de verdad te lo digo, El Cisne Negro. O sea, me parece una absoluta obra maestra, sin duda. O sea, a partir del Cisne Negro empieza la vida, ¿no? Empieza un nuevo enfoque de las cosas, de cómo ocurren, de cómo pueden ocurrir, y sobre todo de cuán prudente y cauto debes de ser en muchas cosas. Por ejemplo, en lo que a mí se refiere a la parte laboral, en la gestión de los mercados financieros, ¿no? Es decir, en todo el mundo de inversiones, economía, la complejidad del mundo, la pérdida de tiempo que es la predicción, ¿no? de muchos gurús, aunque el ser humano siempre está tratando de alimentarse de predicciones. Nassim te pone en tu sitio, ¿no? Después, la segunda referencia, existe la suerte. Es una forma soft, ¿no? Del cisne negro, también muy recomendable. Y para mí el segundo título importante sería Antifrágil, de Nassim. O sea, otra absoluta maravilla. Mi Sin duda. favorito. Aquí hay digamos, opiniones contra de gente que tira más para Antifrágil, porque es una filosofía vital, ¿no? Que todo el mundo le gusta, ¿no? De tratar de asemejarse, ¿no? Eso de convertirte en más fuerte ante eventos negativos, ante los golpes, ¿no? Eso es absolutamente clave, ¿no? Y el propio libro toca más cosas que Sí, el Cisne Negro. sí, O totalmente. sea, a mí me abrió a muchos más mundos que el Cisne Negro. Los dos son muy buenos, pero si tuviera que elegir entre papá y mamá, Claro. elegiría Antifrágil. ¿Cuál leíste primero? Antifrágil. Es que marca. Yo leí primero Cisne y me dejó con las piernas colgando, ¿no? Entonces, saliendo de Nassim, otros libros que me parecen espectaculares, siempre tiene que venir aquí Jared Diamond. Armas, Germen y Acero, una absoluta maravilla. El primer podcast de todo. Empecé el podcast con este, explicándole a Rob este libro. Así empezó este podcast, mira, que además fue improvisado. Me parece fantástico y pasa que son libros importantes, son libros, Sí. es lectura exigente en tamaño. No muy difícil tampoco, ni fácil ni difícil, No, pero sí que en tamaño se es un entiende poco... bien, pero estamos Sí. hablando de niveles de grosor importante que esto hay lectores que le echa para atrás, ¿no? Colapsos es su No tengo segundo pendiente. título, lo tengo efectivamente también en listado, y un par de títulos más como es Crisis también, y donde empezó todo. Charlie Munger recomienda de Jared Diamond en segunda línea, después de Armas, Géminis y Acero, recomienda El tercer chimpancé. No lo tengo, pero siendo Charlie Munger para mí un semidios del conocimiento y de la lectura, obviamente siempre le presto mucha atención a lo que ese hombre recomienda a su edad. Y cuidado con el amigo Charlie y todas sus recomendaciones, porque hay que ponerse recto. Entre su top 3 de libros de Charlie está Influencia, decía el Dini. Más libros que a mí me han parecido absolutamente gigantes, ¿no? Notificación Roja, Bill Browder. O sea, no te vas a levantar del sofá hasta que te lo acabes. Pocos libros estás leyendo y estás diciendo no quiero levantarme. Pero es ficción.
No, es realidad. De ficción creo que no te voy a dar ningún título. En eso no he sido un buen invitado, lo siento en el alma por los lectores. No, cada uno lee lo que le gusta y con lo que, como habías dicho, que enganchaba tanto, digo, a lo mejor es ficción. No. O sea, es divulgación, es ensayo, pero te engancha. Eso sí, eso es difícil, ¿eh? Es que Eso a es mí muy lo que me difícil. engancha, es que a mí, Adrián, lo que me engancha es lo que ocurre, lo que pasa, lo que es real. Ujú. Tengo un sesgo absolutamente claro. De hecho, si una película me quiere vender, que la vea, póngame usted en el título inicial de la película basado en hechos reales. Ya me tienes pegado, Te recomiendo un libro que a lo mejor lo has leído, que es Territorio Comanche, ¿no? de Arturo Pérez Reverte. Tomo nota, territorio Comanche. Explica los 21 años de reportero de guerra. Pues eso pinta muy bien. Y es muy cortito además, es que se lee en una tarde. El de Bill Browder básicamente es su vida como gestor de fondos en un país emergente como Rusia. Y ya con eso no cuento nada más para que Uf, los lectores puedan desarrollar. A mí me dejó absolutamente blanco, ¿no? De qué es Rusia, cómo funciona Rusia, qué es Putin, cómo funciona Putin y ahora mismo en el desgraciado contexto actual, ¿no? De la invasión de este hombre en Ucrania, que me parece una salvajada que espero que termine ayer, por favor, te da una perspectiva espectacular. Ya te digo que me quedé absolutamente sorprendido. Otro libro que me parece una joya. Creo que todo lo que escribe Michael Lewis debiera de ser de obligatorio lectura a nivel ya legislativo, ¿no? Es decir, que haya alguna norma, alguna ley que te diga, oye, nadie puede llegar a los 20, 25 años sin haber leído al menos 3, 4 títulos de Michael Lewis. Todos son espectaculares. Todos. Si hay alguno que a mí personalmente me gustó más, El póker del mentiroso. Me parece una absoluta joya. uh-huh. O sea, cómo se desarrollaron los mercados de renta fija en Norteamérica en los años 80, qué es lo que se respiraba, ¿no? En aquella época, toda la historia de Salomon Brothers, ¿no? Y cómo fue un player gigante en aquella época, cómo se desarrollaron los mercados de bonos basura con Michael Milken a la cabeza. De hecho, aquí también lo lanzo a las editoriales que tengan a bien escuchar este podcast. Hay un título que es Predators Ball, donde explica realmente cómo Drexel Burham, que fue, digamos, la compañía de Michael Milken, desarrolló el mercado de bonos basura, de lo que se llaman los bonos high yield. Es editoriales en castellano. Es fundamental que en España haya literatura escrita, por favor, del nacimiento del mercado de bonos high yield. Aparte que es una historia apasionante y toda la historia de Michael Milken y cómo acaba entre rejas y por lo que decimos aquí en el sur, actitudes, digamos, más propias del mundo del mangazo, formación privilegiada, etcétera, etcétera. O sea, Muy apasionante el bien. libro No lo conocía. Tomo de Michael nota. Lewis, El póker del mentiroso. Y para terminar, También avisar que a Pablo lo estáis oyendo, que a veces más alejado, se acerca más, es que todo el rato se está girando para ver su biblioteca gigante, para ir chequeando todos esos libros. el último, una biografía que me parecen también siempre muy recomendables de leer, ¿no? Porque básicamente lo que te muestra es la experiencia de otra persona, ¿no? Y siempre pues te ayuda, ¿no? A evitar errores. Yo las biografías de financieros es algo que me encanta, es algo que me encanta. Y una que me generó, que me encantó cuando lo leí y que tampoco me quería levantar, ¿no? Del sillón. Un hombre para todos los mercados de Edward Thorne. Uh-huh. Uno de los primeros que no se llevó la gloria de la fórmula de cálculo de la prima de las opciones de Black-Scholes. Sin embargo, estuvo él antes que ellos dos, ya tratando de generar esta fórmula del cálculo del valor de las primas. Un tipo que antes de acercarse a los mercados financieros, como matemático y físico, empezó a ir a los casinos, a desplumar casinos contando cartas, jugando con probabilidades, buscándole en la ruleta cómo matemáticamente pudiera estar, digamos, la ventaja de la casa y dónde podía él tener la ventaja para sí. Todo esto en los años 60, 70, donde no había prácticamente ordenadores al nivel que lo hemos conocido en los 90 o en la época más contemporánea, y cómo después de los casinos dijo, oye, pues los mercados financieros son otro mercado también donde las probabilidades, donde puede haber ineficiencia y donde yo puedo sacar partido. Y empezó, digamos, un poco a desarrollar toda la temática quant y que, pues, paralelamente también, otro libro que ha salido recientemente, que lo estoy acabando ahora y que me está pareciendo muy interesante, aunque me gustó más el de Edward Thorne porque era desconocido para mí, pues evidentemente el hombre que descifró los mercados, que es la biografía no autorizada de Gene Simons, el gestor del Renaissance, que es, digamos, el gestor de fondos de cobertura o de hedge fund, o bueno, el gestor que mayor rentabilidad con diferencia ha obtenido en la historia, ¿no? Solo contratando matemáticos y físicos, ningún economista, ningún financiero. Todo informáticos, físicos, programadores, matemáticos.
de diferentes universidades, como el tipo después de los 70 y los 80 va reclutando en su equipo, hasta el punto incluso de que nadie sabe cómo lo hace realmente y el tipo no quiere publicidad ninguna. De hecho, se opuso a la publicación de su biografía porque, claro, el tipo tiene el santo grial de la rentabilidad en las inversiones, ¿no? Con un trading de los matemáticos, de señales, bueno, una locura absoluta. Y la verdad que me fascina, ¿no? Esa parte del mercado. Y las biografías, ¿no? De cómo gente que en los 60, en los 70 cubrieron cosas que para nosotros hoy son normales y para ellos fueron pues una absoluta novedad, ¿no? La verdad que me gusta. Y me detengo aquí porque te daría, por ejemplo, la biografía del creador de Nike, ¿no? Así que me viene a la cabeza que me parece Nunca te pares. fascinante también. Y aparte yo que soy un sneakerhead, ¿no? Como le llaman los yankees, o aquí en Sevilla un flipado de las zapatillas o de los botines. Pues obviamente y calzando y teniendo bastantes Nikes, pues la historia del creador de Nike y las dificultades que tuvo y su relación con ASIC, no tenía ni idea, ¿no? Sí. De que el tipo era una especie de comercial de ASIC, como ASIC, pues como quien dice que lo manda a freír espárragos, ¿no? Y como él después coge y monta su propia marca con Como va a Japón y todo, sí. Es muy, muy, muy bueno. ¿Y un libro que te marcó la infancia o la El adolescencia? tesoro de Fermín Minar, flipante. Lo leí de pequeño, de Dimas Más, me encantó. Básicamente va de cómo un niño de instituto que suspende asignaturas, le ponen un profesor particular muy enigmático. Claro, esto me moló leerlo con 14, 15 años, porque el protagonista tenía esa misma edad. Y le contrata a un profesor particular que durante el desarrollo del libro le descubre el libro más importante que existe, que es el diccionario. Y cómo ahonda un poco mediante esta metáfora en cómo de importante es un correcto uso del lenguaje, de las palabras, de su conocimiento y para poder expresarte, poder expresar bien tus sentimientos, tu opinión, lo que quieres saber. Y fue un libro que con 14 años me impactó muchísimo en qué importante es el dominio del lenguaje y cómo la lectura también eso te lo promueve. Y el segundo que me quedó también absolutamente marcado, que para mí es un libro de cabecera, con 16, 17 años, porque se publicó en el 96, 97, me lo regaló mi madre, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Con esa edad me pareció las partes técnicas un poco pesadas, ¿no? Porque ahonda, ¿no? En todo el concepto de amígdala, de cómo funciona el cerebro, las emociones y tal. Pero me pareció espectacular. Todos los términos del autocontrol, ¿no? De saber identificar tus emociones. Piensa que nosotros, yo que soy del año 80, en el colegio, instituto, en educación pública no se hacía demasiada mención a la que son las emociones, ¿no? A cómo controlarlas, cómo reconocerlas, ¿no? Cómo todo se primaba por el coeficiente intelectual en aquella época, el más listo, el menos listo, ¿no? Y cómo el concepto de inteligencia emocional en este primer libro, que fue el primer libro en castellano que realmente ahondó en esta temática, me cambió, ¿no? Porque básicamente, como yo lo entendí en aquella época, y que lo sigo entendiendo también parcialmente hoy, es que el éxito social de muchos seres humanos tiene muchísimo que ver con este concepto de inteligencia emocional, ¿no? De cómo de la empatía, ¿no? Esa palabra que a mediados de los 90 no existía y que hoy estamos hartos de escuchar. Pues, Muy bien. ¿Y un libro que no te hayas podido acabar? ¿El que más rabia te dio no poder acabarte? normalmente, si no te acabas un libro y te da rabia, es porque a lo mejor lo has perdido y no lo has vuelto a comprar. Nunca lo había pensado de esa Si no forma. te acabas un libro es o porque el libro es una chapa infernal y te has equivocado, o porque el libro es tan denso que tu subconsciente es una máquina de boicotearte y cuando le vas a echar mano al libro denso, dicen, déjate, y coges el otro, el de al lado. Y este libro, y me da una pena terrible reconocerlo en público, pero así funciona, ¿no? Esto es este mundo. Te diría dos libros, ¿no? Uno es el de la teoría general de Keynes. O sea, es un libro que Ajá. la persona que consigue terminarlo, para mí una persona digna de todo el respeto, ¿no? Por paciencia, por capacidad de no perder el hilo, porque tiene un lenguaje denso bastante y se hace pesado, ¿no? Un libro que te habla cada dos por tres de renta disponible, por ejemplo, ¿no? Incluso con sus fórmulas. Yo cuando en un libro veo fórmulas, me acuerdo de la carrera y digo, yo no he venido aquí a leer fórmulas, ¿no? Pues eso ya lo tuve en la carrera, ¿no? Yo lo que quiero son explicaciones, ¿no? Ese sería uno que, salvo algunos capítulos muy buenos, y lo he conservado por eso, no lo terminé del todo. Y el otro que tengo, que empecé hace un par de años y que me digo a mí mismo que lo quiero acabar, ¿no? Es Estabilizando una economía inestable de Hyman Minsky, que es de Editorial Profit,
que es un librazo imperial en cuanto a exigencia, un libro complejo, entra en fórmulas. Un libro bonito, tiene pasajes que me parecen muy interesantes, ¿no? Jaime Minsky es un economista que defiende básicamente que los mercados son inestables por su propia condición y por sus propias circunstancias, y que incluso el propio concepto de estabilidad conlleva inestabilidad posterior, ¿no? Y defiende un poco el papel de los bancos centrales como entes superiores para un poco matizar esa inestabilidad o controlarla de cierta manera, ¿no? Es decir, en este caso sería un economista que está, digamos que, opinión favorable, ¿no?, a la existencia de bancos centrales ahora que está tan de moda en muchos expertos economistas criticar la labor de los bancos centrales en base un poco a las últimas actuaciones, ¿no?, que han tenido de política monetaria expansiva, que han sido pues un poco experimentos que nadie sabe cómo pueden acabar, obviamente siempre esperemos que acaben bien. Pues este libro, que salió en castellano hace relativamente poco y que yo incluso recuerdo haber recomendado a la propia editorial que lo ha sacado en castellano, que no había nada de este autor, ese me está acabando porque es complejo, fórmulas, desarrollos, y cuando uno está leyendo, ¿no?, en un ambiente un poco más relajado, lo que no quiere ver son fórmulas, al menos yo, ¿eh? Algún lector es lo que le satisface, yo no. Yo me gustan más explicaciones, metáforas, historias, conceptos desarrollados, cosas que pasan, ¿no? Pero el tema fórmula, la verdad que en lectura me parece un poquito más de cosas de estudio, ¿no? De libros de estudiar y de las clases, a lo mejor, que pueda impartir, pero no para lo que es la lectura, ¿no? Muy bien. Y como buen lector, ¿tienes pensado algún día escribir un libro? Es una idea recurrente que va y viene, que va y viene. O sea, no es algo que lo tenga como en la cabeza como una idea sí o sí, porque le tengo un respeto gigantesco a escribir un libro. Es una labor absolutamente seria, disciplinada, y a la que le guardo un respeto máximo, ¿no? Porque no tendría la capacidad, ¿no?, de publicar un libro que yo no entendiera que tiene algo muy interesante que contar, ¿no? O sea, no me gustaría faltarle el respeto a un lector en que no solo compre el libro, que yo creo que es más fácil comprar un libro que leerlo, sino yo creo que todos los que estemos escuchando esto estaremos de acuerdo, ¿no? Todos los grandes lectores compramos a una velocidad más rápida de la que leemos, evidentemente por esta facilidad, ¿no?, de comprar frente a leer, pero mi respeto no está tanto en los 10, 15 o 20 euros que alguien se gastase en un libro que yo publicara, sino en el tiempo que él dedicaría, pudiendo dedicar ese tiempo a otros libros maravillosos que hay por leer. Entonces, eso también aquí hay un poco de síndrome del impostor, ¿no? Es decir, aquí también eso me da un respeto tan grande que tendría que verme yo en las circunstancias de decir, oye, creo que tengo o que puedo escribir algo que le puede dar un valor, ¿no?, o un entretenimiento o una información muy interesante. Entonces, es más un sueño, pero es un sueño que que lo haré realidad cuando me vea en situación de decir, oye, creo que me tienes que dedicar 2 o 3 tardes porque tengo algo bonito y chulo que contarte, y mira, te lo escribo con todo mi cariño y con todo mi esfuerzo. Hasta que eso no llegue, seguiré siendo un lector aficionado en el que delegaré en terceros que me cuenten eso tan interesante. Muy loable. ¿Y una editorial favorita? Aquí ya entramos en fricadas, permíteme la expresión. ¿Por qué? Te explico. Hay una editorial, yo soy muy de sensaciones, ¿no? Entonces yo entro en una librería y lo primero que hago es respirar fuertemente, por defecto. Me encanta cómo huele una librería y me encanta cómo huele mi despacho de casa, que huele a librería, ¿no? Y eso me flipa. Entonces, hay una editorial que para mí hace los mejores libros en cuanto a tacto, en cuanto a edición, en cuanto a tangibilidad, en cuanto a uso, en cuanto al olor. Es espectacular, ¿no? Y es Deusto. O sea, para mí las portadas blandas de Deusto son insuperables, insuperables. Insto a muchas editoriales a echar un vistazo en cómo edita Deusto, porque hace portadas en mate o con brillo espectaculares, y el olor de los libros de Deusto es adictivo. O sea, tienen un olor especial, sobre todo los de tapa blanda. Fíjate tú la fricada que te acabo de contar. Entonces, como editorial preferida por contenido, que entiendo que es la pregunta, yo me he tomado la libertad de dar esta primera característica, No. pero como editorial por contenido depende, ¿no? Porque mira, por ejemplo, Debate me parece fantástica,
Taurus me parece fantástica también, como editoriales. Crítica también, ¿no? Tiene títulos enormes, aparte obviamente de Deusto. Y no te podré decir una editorial, bueno, no me puedo olvidar jamás, perdón, de Acantilado Rojo y toda su... O sea, Acantilado Rojo, o sea, es un espectáculo, o sea, es un espectáculo. Stefan Zweig, los libros de Zweig que me parecen absolutamente, que no te he dicho ninguno y ha sido yo creo que mi gran cagada de esta tarde no haberte hablado de Stefan Zweig como autor de obligado lectura, al menos de uno o dos libros. Momentos estelares, El mundo de ayer. En uno de los últimos podcasts lo comentamos. Arturo Herrero también Sí. los comentó. Y fíjate que yo, Stefan Zweig, en mi ignorancia máxima y supina, ¿no? Que es la que, como te he dicho al principio, intento siempre reducir, no lo tenía en el radar hace años, ¿no? Y lo conocí por un gran amigo que creo que muchos lo tenemos también como alguien absolutamente fundamental, ¿no? En nuestra vida lectora, como es Luis Torras, una auténtica fuente de conocimiento y de buenos títulos, y al que no lo conozca, por Dios, que solucione ese problema y que lo siga en Twitter y que lo tenga muy cerca, porque Totalmente de acuerdo, sí. de las grandes mentes lectoras de este país, sin duda, ¿no? Y de las que nos ayuda al resto de aficionados a la lectura a tener presente qué libros no podemos perdernos, ¿no? O sea, he aprendido muchísimo gracias a Luis, y hace años pues empecé con Stefan Zweig, me he convertido en un amante de la literatura. Yo soy una persona de ciencia, no la literatura, las letras no es algo que yo haya desarrollado nunca, y Stefan Zweig ha hecho que mi condición de gran garrulo de los números se reduzca y se convierta en un amante de la literatura y de lo que es leer a alguien que escribe como Los Ángeles, y es Stefan Zweig. Uno de mis autores favoritos. Y el de Mendel y los libros, que me lo he comprado hace poco en Wallapop a un precio extraordinario y además nuevo, o sea, el que lo hubiera leído pues como tal. Y Acantilado Rojo sin duda sería también otra de las editoriales, pero no tengo una preferida, Soy muy fan de toda editorial que edite en castellano títulos enormes, muy fan. De hecho, no tengo problema en publicitarlas en mi cuenta de Twitter. Todos los libros que leo siempre hago mención de la editorial, porque entiendo que hay que apoyarlas, entiendo que hay que animarlas, e incluso soy muy pesado dándole ideas de títulos para traducir. Me da exactamente igual que digan, ya está el pesado de Pablo aquí diciendo que si tal título lo traduzcamos al castellano. Bueno, ideas, ¿no? Y si conseguimos que de esta manera, pues el repertorio de títulos en castellano bien traducidos, cuidado, importante lo de bien traducidos, que normalmente tenemos suerte, porque tenemos un muy buen equipo de traductores en España, pues obviamente es de celebrar. Con lo cual, yo te animo a que sigas haciéndolo. Total. Y me parece la mejor forma, claro, de darle publicidad y de agradecerle, porque, por ejemplo, en el caso de Conecta, ¿no? Si Conecta, que es la que edita, rompe la barrera del no, que es la de Never Split the Difference que hemos comentado, no hubiera tenido a bien editarlo, pues a lo mejor otra editorial se le hubiera escapado ese título. O, por ejemplo, el título de Phil Knight, ¿no? El de Nunca te pares, ¿no? Conecta también tiene títulos, digamos, también muy bien elegidos, ¿no? Entonces, ya te digo, muy fan, ¿no? Y te digo, por ejemplo, Profit, que es una editorial muy abierta también a escuchar recomendaciones, ¿no? También muy fan de ella. Empresa Activa también está también muy abierta, ¿no? A que lectores le demos buenas ideas también de traducción, y son editoriales de nuestro país, y que, oye, que todo el apoyo y soporte que le demos, bueno, para nosotros como lectores, pues, magnífico. Muy bien. Y ya para acabar, ¿a quién te gustaría que invitara al podcast para comentar un libro y también para que nos explique un poco sus libros favoritos y sus proyectos? Sí, hombre, pues yo te doy dos nombres que me vienen a la cabeza. El primero es Don Luis Torras. O una segunda recomendación también, con el que intercambio también muchos libros y títulos e ideas, David Cano. David Cano, de AFI, analista financieros internacionales, y también un lector empedernido, con también un gusto también muy interesante. Me ha dado muy buenas ideas de lectura. A mí me encantaría, obviamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Tenemos una gran lista de libros increíbles para leer. Muchísimas gracias por haber venido. A ti, muchas gracias también por invitarme, por el rato de buenas ideas de lectura que hemos echado, y nada, pues en adelante os seguiré con atención también para evidentemente tomar nota, ¿no? De buenas ideas para leer que compartáis con los invitados. Pues muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Hasta pronto. Behind blue eyes